Buenas noches, bienvenidos a Y se nos vino la noche. Hoy ha sido un día muy especial para los argentinos y también para la humanidad. Un día que recuerda 30 años de el atentado contra la AMIA. Para algunos el atentado más grave que ocurrió en Argentina porque elige omitir el bombardeo de 1955 sobre la sociedad civil que estaba paseando en los alrededores de la Plaza de Mayo, incluso un microescolar, jubilados, gente que no se sorprendió al ver los aviones que estaban arrojando toneladas de bombas, algunas de ellas no explotaron, pero no es solamente, bueno, y donde murieron además más de 350 personas y hubo 700 personas más mutilados o con daños para siempre, heridos. Eh, Ese atentado fue antecedido por otro atentado en el año 53, cometido en mientras el entonces presidente Juan Perón estaba dialogando en uno de sus clásicos cabildos abiertos con la clase trabajadora en el que había organizado precisamente esa fecha para ir a hablar con Perón y que colmaba la Plaza de Mayo, porque había problemas, digamos que era un gobierno que estaba resolviendo los problemas de la gente, pero tocando los intereses, sobre todo extranjeros, y de una minoría poderosa de la Argentina. En aquella oportunidad, mientras Perón hablaba de hacer, de enfrentar al plan terrorista de quienes insistían en producir una crisis económica, subiendo precios, ocultando mercadería, suspendiendo producción, pero no hablaba con los trabajadores sobre cómo se implementaría un control de precios y los invitaba como consumidores, como gente que va a hacer las compras, a que vigilaran el cumplimiento de esto. No alcanzó a terminar la frase que se escuchó un estruendo en la boca del subte A. Y cuando el experimentado militar y presidente de la nación escuchó la detonación, enseguida advirtió que era una bomba. El sentido del discurso ganó otras emociones que sorprendieron a un pueblo que había ido a un diálogo, pero que acababa de ser víctima de un atentado terrorista. Qué temprano, 1953. La justicia investigó esos hechos y encontraron a los responsables. Dos jóvenes militantes de la Franja Morada, militantes radicales en la universidad, uno de ellos Ángel Carranza, prácticamente con las manos en la masa. Fueron detenidos, reconocieron la autoría del atentado, después del golpe incluso harían glorias de lo que significó poner esa bomba que mató a 6 personas e hirió a más de 20. Ángel Carranza fue luego funcionario del gobierno de Arturo Illia durante la proscripción del peronismo. Arturo Illia sacó menos votos que Kirchner en el 2003, que saliendo segundo terminó presidente. Pero esta vez, en esa ocasión, no había proscripciones. Aquí, el pueblo argentino no acompañó las propuestas, las ofertas que se le brindaban, y solamente con el 20% del electorado, Arturo Illia se hizo cargo del Ejecutivo, que le quedó evidentemente grande políticamente, ¿no? Después nos podemos referir a esto. En 1987 fallece Ángel Carranza. El entonces
presidente de la Nación, Raúl Alfonsín, lo había designado ya recién asumido como su ministro de Defensa. La paradoja, que muchos tomamos como una verdadera provocación, es que al año siguiente de la muerte por motivos naturales de Carranza, una estación de subte, o sea, del medio de transporte donde puso bomba y mató gente, lleva su nombre. Aquí en Palermo. Aunque habían detenido a los responsables y también a quienes los ayudaron, es importante destacar también que luego de la segunda explosión se hizo un operativo para buscar la posibilidad de nuevos artefactos y efectivamente los encontraron. Había otras 2 bombas en los techos del edificio del Banco Nación que si hubieran detonado hubieran hecho un desastre, se hubiera desmontado, se hubiera demolido la mampostería sobre los trabajadores que estaban allí cubriéndose del sol y que estaban ocupando las escalinatas. Afortunadamente eso no ocurrió, pero pudo haber sido una masacre y de hecho fue un asesinato de 5 personas, de 6 personas. Se puede corroborar googleando simplemente, está incluso, la historia te la cuenta Wikipedia, con el sesgo que ya tiene, pero te enterás de estas cosas. La justicia actuó enseguida, los tenía detenidos, tenía individualizados a 2 hermanos muy jóvenes, del que luego fuera el dictador Alejandro Agustín Lanusse, y otro militar que era el que les proveía de los explosivos. Era una causa muy fácil, que solamente tenía que llegar a un destino que iba a ser de culpabilidad, cuando en 1955 se produce el golpe, después del bombardeo que acabo de describir, que mató a tanta gente. 350 y dejó heridos y mutilados por alrededor de 700 según cifras oficiales, porque los reportes periodísticos y también los reportes policiales y los reportes internacionales, incluso el de la propia embajada estadounidense, que no era precisamente una embajada afín con el peronismo, aunque ya Perón en el gobierno estableció muy buenas relaciones con Estados Unidos, relaciones dignas, de pares, no frente a una gran potencia, sino entre 2 países que tienen su atributo de soberanía y que ninguno es más que el otro. La embajada de Estados Unidos hablaba de por lo menos 700 muertos y más de 1000 heridos. No lo sabremos, porque 2 meses después el gobierno de Perón caería con un golpe de Estado. Y este nuevo gobierno, de facto, desactivó las investigaciones y le dio la amnistía a los autores y a sus cómplices. Lo que permitió que el joven Carranza se convirtiera muy pocos años después en el gobierno de Ilia, su funcionario, y también fuera un hombre de consulta para las dictaduras que sucedieron al gobierno de Ilia, que andaba flojo de papeles, estaba bajo de autoridad. Ilia, un hombre al que la historia recuerda como un demócrata y que no solamente no hizo un llamado a elecciones sin proscripciones, sino que al año siguiente de haber asumido hizo un acuerdo con la dictadura que estaba en el gobierno de Brasil para que no le permitiera al avión que traía a Perón
que hacía escala precisamente en Brasil para reabastecer, porque estamos hablando de aviones que circulaban los aires, los cielos de nuestro planeta hace 80 años. Le impide de esta manera a Perón regresar a la Argentina durante un gobierno democrático. A Perón le interesaba regresar en un gobierno democrático porque implicaba una acción política. Por eso cuando el dictador Lanusse lo desafía a que vuelva a la Argentina antes de las elecciones, lo rechaza. Hubo toda una característica de violencia durante las décadas del 60 y los 70. Pero recién en los 90 volvimos a tener esta clase de atentados con costo de vidas y sofisticación en su ejecución, cuando en el año 1992 se produce el atentado a la Embajada de Israel, que cuesta 22 vidas y decenas de heridos. Así como no se llegó a ejercer justicia por el atentado en el subte, porque la Corte durante la dictadura lo desestimó, pese a tener todas las pruebas. Así como no hubo responsabilización institucional que dilucidara a los responsables del bombardeo sobre civiles, algo inédito en el mundo. Estamos hablando de fuerzas armadas de un país que atacan al pueblo de su país. A mí me parece inaudito que esto no circule, no se enseñe, no aprendamos de aquel acontecimiento. Pues no hubo detenidos por el bombardeo, los pilotos no regresaron a la Argentina, se fueron, bajaron del cielo a la hermana República del Uruguay, donde recibieron asilo, pero en 2 meses tuvieron la oportunidad de regresar, porque ni a la justicia ni al gobierno les interesaba condenar a los autores de esa masacre, la que en el mundo los historiadores y los políticos llaman la paradoja. La llaman la Guernica Argentina. Pero claro, en Guernica la masacre la hizo un país hostil en plena guerra mundial. Aquí lo hicieron fuerzas armadas dentro del marco republicano, que se sublevaron y que decidieron, intentando matar a Perón, matar a los que alcanzaran, porque sabían que la mayoría lo acompañaba. E incluso esa misma jornada hubo reclamos del movimiento obrero mismo, de vecinos, de ciudadanos, que pedían justicia frente a eso, y hubo lo que se reconoció como atentados en locales del radicalismo, amenazas. Todo eso quiso detener Perón, y cuando finalmente le dieron el golpe, decidió eludir la posibilidad cierta de que en la Argentina se desatara una guerra civil, como la que llevó años resolver en España, como la que llevó décadas resolver en Colombia. Esta característica de impunidad en 1992 siguió funcionando de esa misma manera. El atentado a la AMIA no solamente sigue impune, ni siquiera ha llegado a juicio.
No hubo una investigación, no hemos conocido los pormenores, no hubo sospechosos detenidos. La justicia no actuó, aunque el presidente de la Corte, Lorenzetti, en el año 2015 entendiera que el atentado a la AMIA, perdón, a la AMIA no, a la embajada israelí, era cosa juzgada. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que 2 años después, artefactos explosivos derrumbaron el edificio de la AMIA. El edificio de una mutual. No era un objetivo político, ni siquiera nacional. Una asociación de ayuda mutua. De eso se trata una mutual. Argentina se enlutó y el mundo quedó en vilo, sorprendido, porque además tenía el antecedente de la voladura de la sede diplomática. Tardó esa causa, un atentado en 1994, a elevarse a juicio hasta 2001. En 2001 la causa llevó 4 años, con una sorpresa también para quienes seguíamos los pormenores, las informaciones. Yo en ese momento ya era periodista, así que me tocó formar parte de las guardias tanto en los días del atentado como en las coberturas relacionadas con la investigación y el curso del juicio. Hubo detenidos, hubo hipótesis, hubo investigación internacional y hubo absolución de todos los partícipes. De todos. Podemos acordarnos nosotros que hubo un señor que se llamaba Tejeldín y que vendía autos robados, que tenía una conexión policial que era la que habilitaba, la que daba el salvoconducto para que se llevaran una camioneta robada y nadie la detuviera. Y costó la vida de 85 personas. Incluso a este señor se les dio la oportunidad, que hoy es abogado gracias a que estuvo preso, y durante los años de prisión se puso a estudiar y es un abogado habilitado para ejercer el derecho. Se le compró el testimonio con una suma que se hizo famosa, $400.000. Después del testimonio, que significó hacer su propio relato sobre lo que fue el atentado, la Corte Suprema observó que el final del juicio era tan obsceno que sospechó inmediatamente de que había respondido a un plan de impunidad. Se anuló ese juicio. Hubo que esperar años para que comenzara otro juicio. Primero empezó otra investigación. Pero ese juicio lo que llevó, el primer juicio de la AMIA, lo que llevó fue a que quienes participaron de la estructura de la justicia en relación con la búsqueda de justicia, fueron enjuiciados. Ellos fueron los acusados de una causa que era la causa por encubrimiento, que además de este paquete de personas, incluía servicios de inteligencia y funcionarios del gobierno de Carlos Menem. Ese juicio todavía está en investigación, todavía no ha resuelto absolutamente nada. 30 años después de cometido ese acto criminal, hemos sido testigos de cómo
representantes de la comunidad judía en la Argentina, como políticos de todo el arco que tiene representación parlamentaria, siempre han tenido una narrativa que conviniese a sus propósitos políticos. Esta mañana también fuimos testigos de eso. Hay 85 familias que están padeciendo el hecho de que no se llegue a un fallo justiciero y a la dilucidación de lo que fue ese atentado. Sin embargo, hay sectores que están pugnando con diversas interpretaciones de los hechos y aprovechan el momento político para su propio favor. Tal vez alguno para satisfacer su propia necesidad de protagonismo. Se escucharon imputaciones gravísimas que no tienen en absoluto que ver con este atentado. Que dónde están los derechos humanos, que dónde están las feministas. Mientras tanto, la causa sobre el atentado a la AMIA sigue sin resolverse. No es fácil esta fecha. Algunos gobernantes no pudieron participar de determinados actos en esta fecha de julio, cuando les tocó dentro de su gobierno. Hubo avances, hubo retrocesos y hubo trampas. En el año 2004, con la limpieza que se hizo del fuero, todos ellos entonces sospechosos, o mejor dicho, acusados de maniobras de encubrimiento, o de una estructura consumada de encubrimiento, había dejado a la causa sin estructura. No tenía fiscales ni tenía juez. Un fiscal que nadie se explica por qué había sido exonerado de esa imputación, Alberto Nisman, el cuarto fiscal de la causa AMIA, recibió por decisión del presidente de la Nación de entonces, Néstor Kirchner, la jefatura de una fiscalía especial, cuyo cometido era absolutamente enfocado en la dilucidación, en la investigación y en lograr un mecanismo que avance para encontrar sospechosos, responsables, cómplices y poder decirle a estas 85 familias y a los argentinos todos que portamos luto desde aquel entonces, que la causa fuera esclarecida. En el año 2015, el fiscal Alberto Nisman interpreta que un memorándum de entendimiento suscrito por los estados de Argentina y de Irán revelaba una nueva maniobra de encubrimiento. Este memorando encontró mayoría parlamentaria para ser aprobado y lo que establecía era la posibilidad de que aquellos a quienes se imputaban que tenían nacionalidad iraní no tuviesen prisiones preventivas en la Argentina, no fuesen extraditados y pudiesen ser interpelados en su país de origen. Después se vería si tenían alguna responsabilidad y se pediría la extradición para el cumplimiento de la condena si se lo encontraba.
pues Nisman hizo durante sus últimos días un mensaje a la sociedad que mereció que un grupo de diputados y diputadas lo llamara para que les informe. Hay muchísimas especulaciones alrededor del caso del atentado a la AMIA. Y hay muchísima intervención extraña. Y hay muchos personajes que se fueron agregando en estas múltiples sospechas que hay. Como si alguien estuviera empiojando la causa. Hace unos años, un informe oficial de la Mossad dijo que habían, de hecho, identificado y asesinado, matado o ejecutado a los autores de ese atentado. Quedaría entonces encontrar los motivos, las causales y también los elementos probatorios de la participación de funcionarios del gobierno iraní, o sea, personas que pudieron no haber sido parte del gobierno iraní en su momento, pero que lo eran en el tiempo en el que se pidió este parlamento, y poder ver si eso resolvía por fin este laberinto. Hay una hipótesis que resuena en torno del suicidio de Nisman. De hecho, la causa Nisman demuestra que fue un suicidio, cosa que a veces, por cuestiones también partidarias o de conveniencia, se quiere obviar. Hubo peritajes contradictorios también, pero hubo una resolución. Por lo menos eso estaba comprobado. Y el comportamiento de Nisman también de alguna manera lo había demostrado. Nisman estaba vacacionando cuando lo llaman, vacacionando por Europa cuando lo llaman a la Argentina, y deja a su hija de 12 años allá. Tuvo miedo. Nisman le había pedido a su custodio, está entre los testimonios, primero, y también a otra gente conocida, si tenían un arma porque se sentía inseguro. Finalmente el arma se lo dio un colaborador, un muchacho que atendía las cuestiones informáticas de la Fiscalía Especial. Y esa fue el arma con la que se quitó la vida. Cuando faltaban horas para que se presentara ante el Parlamento a justificar esta denuncia. Durante el allanamiento del departamento del fiscal muerto, se encontraron documentos. Se encontró la carpeta de acusación del nuevo encubrimiento que él entendía. Se encontraron incongruencias y además tachaduras y nuevas redacciones, como si el documento original no hubiera sido escrito por él. Pero no importó. La investigación de la muerte de Nisman y lo que lo llevó a ese momento, ya que se trató por su propia mano, extingue la causa. ¿Se acuerdan de Chabran? Chabran, revelado a los medios como el responsable del asesinato del periodista José Luis Cabezas, en un contexto en el que había intereses particulares y la participación otra vez de la policía bonaerense. De hecho, los ejecutores
de José Luis Cabezas eran policías bonaerenses. Algunos de ellos cumplieron prisión hasta que la justicia decidió liberarlos. Chabran, con su decisión, terminó con la causa. El principal sospechoso decidió suicidarse y la causa se extinguió. Nisman tomó la misma decisión y se extinguió. Y aquí paso a una interpretación cinematográfica, si me lo permiten. No sé si ustedes han visto la trilogía del Padrino de Francis Ford Coppola. La escena que prácticamente abre la película, la primera, nos muestra una fiesta de casamiento, la de la hija de Don Corleone, del capo de la mafia. Pero el personaje que interpretó brillantemente Marlon Brando estaba en un sillón acariciando un gato cuando un empresario de una funeraria, dueño de una funeraria, fue a parlamentar con él. Y le contó una triste historia de su hija embarazada y habiendo sido abandonada por un muchacho que habían creído bueno hasta ese momento. Le pide a Don Corleone que lo ayude a encontrar justicia, que lamente ese muchacho haber cometido eso porque sentía que la había arruinado para siempre. ¿Con quién se iba a casar su hija si estaba usada y encinta? Corleone fue muy preciso antes de dar su respuesta. Le reclamó por una falta de respeto. No me llamaste padrino, no me besaste, no me tienes respeto, interrumpes el festejo, la boda de mi hija, y yo estoy aquí recibiendo a los paisanos, y vos nunca viniste antes. Eso lo acepta el italiano, y le ruega y le dice, no, ya está, yo tengo tomado una decisión, te vamos a ayudar. Pero, ¿acaso algún día yo necesite un favor y acaso ese día no suceda nunca? Pero en ese momento en que te lo pida, no vas a poder negarte. Ese momento ocurrió cuando asesinan a su hijo Sonny, quien iba a ser su delfín, el próximo capo de la mafia. Después, quien vio la trilogía advierte que el abogado de la familia termina siendo, o sea, el hijo de Corleone, héroe de guerra y abogado, termina siendo el capo de la mafia cuando nadie lo pensaba ni él mismo quería. En el momento en que la mafia, esto lo aprendimos en estas películas y en las novelas de Mario Puzo, te recluta, tu vida deja de pertenecerte. Durante muchos años podés vivir en el paraíso. Podés probablemente pasar de ser un oscuro meritorio de un juzgado federal y terminar siendo el único fiscal al frente de una fiscalía especial con recursos ilimitados. Podés llevar una vida de playboy, de millonario, de lujos. Podés vivir una vida sin tener que declarar nada. Una vida en la que te vas de vacaciones, sí, te fotografías con chicas hermosas, pero nunca te tomaste vacaciones. Pero en el momento en que la mafia te necesita, no podés negarte. Y vuelvo al Padrino, esta vez en su tercer capítulo. Cuando están por enjuiciar a Michael Corleone, el personaje que hace Al Pacino, y tienen un testigo arrepentido, que es fundamental, porque es un capo de mafia, un capo de familia, amigo de Don Corleone,
y que en su momento se separó de la familia Corleone para tener la suya propia. Al parecer este anciano ofreció el testimonio para que no lo involucren en esa misión que se había encargado del FBI de desarticular la mafia por aquellos lados. El día del juicio público, la familia Corleone trae de Italia, de la propia Sicilia, al hermano de este capomafia que iba a dar testimonio y era la prueba fundamental en contra de Michael Corleone. Cuando este viejo lo ve, todo lo que le prometió al juzgado desaparece. El fiscal lo aprieta, lo trata de hostil y le dice que le va a caer una pena si no colabora. Y el juicio pasa a cuarto intermedio. Debía continuar al día siguiente. Este mafioso es llevado a una cárcel de máxima seguridad y adentro de esa cárcel de máxima seguridad un departamento privado, acompañado de 3 agentes federales que ya lo tenían acompañado durante el comienzo del juicio. Ya una vez que lo capturaron lo tuvieron en ese grado de seguridad. Y la escena muestra elocuentemente a los 3 agentes federales con las cartas del póker mientras suena agua en el baño. Y lo llaman, te toca a vos. Y nadie responde. Entonces uno, impaciente, lo encuentra muerto. La escena inmediatamente anterior, en lo que significa el nudo de esta historia, había sido un encuentro del abogado de la familia, no de Michael, sino del abogado, del consigliere de Corleone, un muchacho adoptado, que no podía llegar a padrino, pero que era amado por esa familia, que fue en su papel de abogado a parlamentar con el reo, y en un diálogo que nos sorprendió, porque fue un diálogo ameno, en el cual la amenaza no se entiende nunca, porque le dice, le hace la promesa de que van a proteger a su hija, de que le van a dar, que cuando ella se reciba va a formar parte del bufete de abogados que ellos financian, y que a su hijo, que tiene problemas con adicciones y con el juego, lo van a tener al frente de uno de los casinos que ellos tienen en Las Vegas. El Tano sonríe y dice, me parece justo, muchas gracias, son muy generosos conmigo. Lo que le decía el consigliere es, sabemos dónde está toda tu familia, sabemos de qué se ocupan, sabemos que la edad de tus nietas y en qué colegio están. Pero parecía una oferta honesta. Dice, eso sí, tenemos que arreglarlo como en los viejos tiempos. Y en los viejos tiempos fue, efectivamente, el suicidio en la bañera. Nos hemos acostumbrado en la Argentina que los casos más importantes no alcancen la justicia. O que haya disputas incluso con delitos perpetrados desde el poder y que son, por lo tanto, imprescriptibles. Nos encontramos hoy con que no solamente no se resuelven las viejas causas en la Argentina, sino que hay esta voluntad de que quienes cometieron desde el Estado crímenes de lesa humanidad y fueron sentenciados, muchos de ellos de por vida, por la calidad de sus crímenes, pretendan ser amnistiados. Ya había pasado, de hecho hubo una amnistía durante el gobierno de Menem y de hecho hubo pactos de impunidad que se consumaron después primero en el momento en el que el gobierno radical de Raúl Alfonsín
tenía decidido o tenía acordado a quienes iba a llevar a juicio y al resto no, y se encontraron con que había causas que se hacían sobre oficiales menores, que fue lo que nosotros conocimos como el levantamiento de Semana Santa, que en realidad significaba una respuesta a una imputación que se le decía a un mayor, ni a un general, ni a un coronel, ni a un brigadier, tropa. Está bien, jineta dentro de la tropa. Y dijeron, no, bueno, pará. La versión nos dice que quisieron ir en contra del sistema democrático. Tanto no fue así que después su cabecilla, Aldo Rico, terminó adentro de la política. El problema que tenemos los argentinos fundamentalmente, al momento de hacernos las versiones de la historia, es no saberla. Porque lo que han hecho funcionar con muchísima destreza y además han puesto a interferir la correcta interpretación de los acontecimientos y además han puesto a toda la prensa a confundirnos y a contarnos distintas versiones y además se ha acordado con todos los sectores políticos en la voluntad de su propia narrativa, el relato K como el relato M, como el nuevo relato M. Los argentinos somos apenas unos convidados en nuestra historia. ¿Podríamos acaso imaginarnos que el modelo republicano funcionara? Que los ciudadanos tuviesen la posibilidad de acceder a la política, no por dinero ni por invitación, que es como está funcionando hoy. Que nos preguntáramos por qué los modelos económicos apenas han tenido un respiro en estos casi 40 años, no, 41, de institucionalidad, de democracia, que llamamos democracia. ¿Acaso pudiéramos soñar que nos devuelvan aquella promesa que siempre aparecía en días cercanos de elecciones, cuando los partidos políticos se sentaban a escribir una plataforma electoral, que era su promesa? Claro, después no la cumplían, pero todavía existía esa tradición. Hoy la política no ofrece nada. Hoy los partidos no ofrecen nada. No te dicen cómo van a gobernar, te lo señalan, pero para la campaña. Cuando están gobernando hacen todo lo contrario o lo eluden mientras el pueblo manso espera. Mientras nos hastiamos. Mientras la cifra de niños en pobreza crece año tras año. Un crimen absolutamente imperdonable, ya que si hay alguien que no tiene ninguna responsabilidad en esta crisis, ni en los acontecimientos luctuosos de toda la historia argentina, son los niños. Y hoy 8 de cada 10 niños en la Argentina son pobres. Y después vemos las disputas en las redes sociales, porque han descubierto que si se salen de la realidad y dominan las artes dentro de las redes virtuales, dentro de un espacio que han inventado para que ingresemos voluntariamente, y vaya que lo hacemos, es mucho más fácil que salir a convencer uno por uno. Y en el relato no importa si es verdad o si es mentira, porque en el relato siempre se puede contradecirse. En el relato, un presidente que construye, o un candidato que construye una personalidad díscola para llamar la atención, que insulta, que grita, que hace pasos de comedia, que llama la atención, puede un día decir, vamos a resolver la economía, vamos a subir los salarios, vamos a esperar a que suban los salarios y después vamos a sincerar las tarifas. Y luego no falta el incauto que no quiere
advertir que fue engañado. Y dice, no, está haciendo lo que dijo. Sí, la mitad de lo que dijo está ahí. La otra mitad la está contradiciendo. Sin pagar ningún costo. Creíamos que los mecanismos que la República tiene naturalmente como contrapeso iban a funcionar. Incluso hay un dirigente del peronismo, Guillermo Moreno, que decía, a este lo van a parar ya en el gobierno anterior, cuando vaticinaba que Alberto Fernández lo iba a parar la República. Hoy también de vez en cuando dice, bueno, veremos cuándo se deprime, cuándo le agarra un ataque de ansiedad, cuándo se quiebra o cuándo fracasa. No importa. La clase política completa está desautorizada. Porque la estructura de la República, que tiene 3 poderes equivalentes, con la autoridad de controlarse 2-1, el poder ejecutivo, que es unipersonal, todo el gabinete lo elige él, todo el funcionariado lo elige él, gracias al respaldo que le ha dado el voto popular. Los diputados son elegidos, el poder legislativo son elegidos por el voto popular. Y el poder judicial, que no tiene elección directa, porque el ciudadano no puede decidir quién es el juez que entienda en la provincia donde está o que vaya a la Corte Suprema, tiene un mecanismo que también garantiza el acuerdo que necesita una sociedad. El Poder Ejecutivo propone los jueces al Poder Legislativo y en el Poder Legislativo se negocia. A este no lo quiero uno mío acá. Pues bien, todo el espectro que tiene representación parlamentaria participa de esa negociación y ponen los jueces. Cada vez que escucho de que la justicia es una casta que se elige a sí misma y tales cosas, me acuerdo de que hubo un momento en que eso parecía elocuente, irrefutable e insoluble. Cuando asume Raúl Alfonsín la primera magistratura, lo primero que hace es acordar el 90%, con el 90% de los jueces de la dictadura y a todos ellos ratifica en sus lugares. Ahí sí teníamos una casta que respondía a un proyecto que no era el proyecto democrático. De hecho, en lugar de haber jurado por la Constitución durante la dictadura, se juraba sobre actas constitutivas de lo que ellos quisieron llamar proceso de reorganización nacional y en realidad fue una sangrienta dictadura. Pero esos jueces ya no están, se jubilaron, se murieron de viejos. Desde 1983, 84 si queremos ser más precisos, desde el momento en que comenzó a funcionar el Parlamento y las negociaciones políticas, cada gobierno ha tenido la oportunidad de negociar con el resto de la representación parlamentaria cuáles iban a ser los jueces que compusieran esta institución, la justicia. Alfonsín eligió jueces suyos durante 6 años, con acuerdo de los otros. Menem lo hizo por 10 años. De la Rúa y también Eduardo Duhalde pudieron proponer jueces durante 2 años cada uno. 12 años eligieron jueces los kirchneristas y 4 años más después. No tienen autoridad para juzgar a la justicia. Son ellos los que lo nombraron. Nosotros nos podemos indignar, mira lo que hace este juez, pero lo eligieron ellos. Toda la responsabilidad del funcionamiento de la República recae sobre ellos, sobre los políticos, que son los únicos que ocupan esos lugares. Y la política ya está acostumbrada a manejar prebendas, privilegios, acuerdos, negociaciones. En esta grieta que atestiguamos, que creemos que son los X y los J, en realidad
Los que estamos afuera somos nosotros. La grieta es ellos y nosotros. Pero yo no quiero persuadirnos de que nos liberemos de una buena vez de la democracia. Al contrario. Lo que creo es que es momento de que volvamos a discutir términos de acuerdo, que son los que consuman las leyes, para que las leyes y las administraciones sean el resultado de acuerdos y no de negociaciones oscuras. ¿Por qué no supimos cuáles eran los términos secretos de la negociación con Chevron para Vaca Muerta? ¿Por qué cuando el candidato Macri quería conocer esas cláusulas secretas y mandó la denuncia a la justicia y le pidió que se expidiera para que fueran liberados esos artículos secretos, cuando asumió el gobierno, retiró la demanda y caducó la causa? Ejercen el poder de esa manera, decidiendo por nosotros, logrando estos resultados. Alguna vez la expresidente Cristina dijo: estamos obligados a construir una nueva mayoría. Isabel Perón dejó, gracias al golpe, el gobierno en 1976. La Argentina tenía pleno empleo y un 4% de pobreza que se calcula por error, por la posibilidad de error en las estadísticas, porque siempre falta gente para contar. Hoy mismo, en este punto alto de la era tecnológica. Una Argentina sin pobreza que a partir de ese día creció, en la que vivimos 25 millones de argentinos más. Y es la cantidad de pobres que tenemos. Ahora podemos identificar claramente una nueva mayoría. 56% de pobres en la Argentina. Y si se enojan, puede pasar lo que ocurrió. Ya que no hay alternativas populares, caiga quien caiga, va a administrar el modelo que ellos decidieron y los recursos que alcanzarían para que todos tuviésemos una vida feliz, tan luego por tranquilidad, por saber que nos estamos ganando el pan con nuestro trabajo, de saber lo que va a costar la comida al día siguiente para alimentar a los cachorros, de tener ganas de reproducirnos. La Argentina tiene una tasa de natalidad paupérrima, prácticamente europea. Los pobres no quieren traer pibes a sufrir y las clases medias no quieren traer pibes que los molesten, no sé. ¿O acaso temen la posibilidad de caer en la estructura social? Entre la política, que sabe cómo acordar y cómo simular batallas como en Titanes en el Ring, o la lucha libre en Estados Unidos, está de un lado. Del otro lado de la grieta estamos nosotros. Si querés, nos encontramos mañana. Esto fue Y se nos vino la noche. Te esperamos en nuestro próximo programa.